Iglesia Renuevo, y también hola a todos aquellos que nos ven desde otros lugares a través de YouTube o algunas de nuestras redes sociales. Estoy muy agradecido de que Dios me permita compartir hoy con ustedes la palabra de Dios para este día. Hoy vamos a estar hablando acerca de la esperanza en la resurrección. Las 2 semanas pasadas habíamos estado hablando acerca de la crucifixión de Jesús y acerca de la resurrección de Jesús. Y esta semana me gustaría hablar un poco acerca de cuál es la esperanza que trae para nosotros la resurrección de Jesús, esperanza que es aplicable para nosotros en nuestra vida diaria y que es necesaria especialmente para estos días que estamos viviendo. No sé cuántos de ustedes hayan experimentado desesperanza, no sé cuántos de nosotros hayamos perdido la esperanza en algún momento acerca de algo durante estos últimos 2 años que hemos vivido, que han sido difíciles para muchas personas. Probablemente hay algo en tu vida que piensas que ya no va a cambiar. Probablemente has perdido la esperanza de que algo cambie, de que algo suceda. Tal vez te sientes abrumado por todo lo que está pasando y tal vez en algún momento has pensado en tirar la toalla. No sé exactamente qué sea. Tal vez te sientes frustrado en tu trabajo, tal vez te sientes frustrado en tu familia, tal vez te sientes frustrado en tus estudios. Y probablemente muchas cosas que te estén haciendo pensar o te estén haciendo el querer tirar la toalla. O tal vez la desesperanza sea aún más profunda y estás pensando tal vez en quitarte la vida. Creo que la resurrección de Jesús tiene esperanza para cada uno de nosotros y creo que es esperanza aplicable para nosotros en nuestros tiempos. Y vamos a ver un pasaje en la Biblia que es bien interesante. Esos eventos que vamos a leer, o este relato que vamos a leer, sucedió después de la resurrección de Jesús con 2 de sus discípulos. Me gustaría que meditáramos mientras leemos este pasaje, que meditáramos en la pregunta, ¿cómo perdemos la esperanza? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida para que nosotros perdamos la esperanza? Y vamos a leer Lucas capítulo 24, vamos a estar meditando los versículos del 13 al 17. Lucas 24, del 13 al 17. Dice así: ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido mientras conversaban y hablaban. De pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que le reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces vamos a estar meditando la pregunta: ¿qué es lo que nos hace perder la esperanza? ¿O cómo llegamos a perder la esperanza? Y en estos primeros pasajes que acabamos de leer, me gustaría que consideráramos 3 cosas que por lo general contribuyen a que perdamos la esperanza. Una es el aspecto humano, otra es el aspecto cultural o religioso, y el otro es el aspecto del pecado. Vamos a ver qué es lo que pasó específicamente con estos 2 discípulos después de la resurrección de Jesús y qué es lo que los hizo a ellos perder la esperanza. Primero vamos a ver el aspecto humano. Los discípulos habían dedicado sus vidas a seguir a Jesús. Tenemos que entender esto y tenemos que recordar que cuando estamos leyendo acerca de estos discípulos, estamos leyendo acerca de personas reales. Estamos hablando de seres humanos como tú y como yo, con errores, con emociones. Y cuando estamos hablando también de cómo nosotros en nuestra vida perdemos esperanza, tenemos que considerar el aspecto humano, el aspecto personal. Si vemos el ejemplo de ellos, si vemos lo que acabamos de leer y tomamos en cuenta el aspecto humano, tenemos que pensar, estos eran hombres, en este caso estamos hablando de 2 hombres que habían reorientado sus vidas completamente para seguir a Jesús, para seguir a un maestro. Entonces, muchos de los seguidores de Jesús probablemente y muy seguramente habían renunciado a muchas cosas, tal vez habían renunciado a cierto trabajo, tal vez habían renunciado a ciertas relaciones o las habían puesto en segundo lugar con tal de seguir a Jesús. A lo que voy es que estas personas habían reorientado sus vidas para seguir a Jesús. Imagínate que durante 3 años dedicas tu vida a una carrera o dedicas tu vida a un trabajo y de repente o la universidad cierra o el trabajo te despiden. Obviamente va a ser un
va a ser algo sumamente trágico y va a ser algo difícil de procesar, va a ser algo difícil de experimentar. Entonces tenemos que pensar esto acerca de estas dos personas que estaban siguiendo a Jesús. Tenemos también que pensar en cuanto a su relación con Jesús, que había de por medio una relación de profunda amistad. Que Jesús se había convertido para ellos no solamente en alguien a quien estaban siguiendo, sino incluso Jesús mismo dijo: ya no los llamaré siervos, los llamaré mis amigos. Y desde luego no estamos hablando aquí de dos discípulos de Jesús que eran parte de los 12 apóstoles. Estamos hablando de otros dos discípulos de Jesús que simplemente eran también personas que estaban siguiendo a Jesús. Los eventos del arresto, la crucifixión y la muerte de Jesús habían sido eventos trágicos para ellos. Recordemos una vez más que estamos hablando del aspecto humano, de cómo perdemos esperanza. Estamos hablando de este aspecto humano. Recordemos que una de las palabras que se menciona en estos versículos es que ellos estaban tristes. La tristeza había llenado sus corazones y tenemos que considerar por eso el aspecto humano. Tanto tú como yo, nosotros también podemos perder de vista a veces la esperanza cuando dejamos que las emociones tomen las riendas de nuestro corazón. Obviamente somos humanos y sabemos que no está mal en ocasiones el estar tristes o tener dudas o tener desconfianza. Son cosas muy humanas. El problema es cuando dejamos que nuestras emociones tomen el control de nuestra vida, o cuando dejamos que las emociones se queden por mucho tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú sabes perfectamente cuáles son las emociones que muchas veces dejas quedarse mucho tiempo en tu corazón, y tú sabes perfectamente qué es lo que causa, qué pasa cuando dejas que esa emoción se quede en tu mente durante mucho tiempo. Tú sabes a qué lugares te llevan. Y cada uno de nosotros sabe con qué emociones, con qué sentimientos lidiamos más. Y cada uno de nosotros sabe a dónde nos llevan esos sentimientos cuando dejamos que corran con rienda suelta. Entonces, hay un dicho que me gusta mucho y lo repito muchas veces, es: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido sobre ella. Y es lo mismo con los sentimientos. Tal vez no podemos evitar que lleguen. Una vez más, somos humanos. Y esos sentimientos van a llegar especialmente cuando enfrentamos circunstancias difíciles. Pero sí podemos tomar las riendas. Podemos orar esos sentimientos, llevarlos a Dios. Y siempre digo, tenemos que pastorear nuestro corazón. Tenemos que aprender a pastorear nuestro corazón, porque si lo dejamos suelto, no nos va a llevar por buenos lugares. Las emociones son como caballos salvajes. Si no tomamos las riendas, nos van a llevar por barrancos. Pero de la misma manera, si las tomamos, si tomamos el control, en vez de ser un peligro, nos van a ayudar. Entonces, tomemos esas emociones, llevémoslas a Dios y recordemos que en este proceso tal vez de la pérdida de esperanza, el aspecto humano es muy importante. Y déjame decirte que Dios espera que nosotros podamos buscar ayuda en Él y llevar parte de nuestra humanidad, de nuestros sentimientos, de aquellas cosas con las que luchamos, llevarlas a Él en oración. La segunda cosa, el segundo aspecto que tal vez puede hacernos perder la esperanza es el aspecto cultural y religioso. Leamos otros versículos. Leamos los versículos del 18 al 21 de Lucas 24. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Los discípulos tenían ciertas ideas y expectativas acerca de Jesús, por eso el aspecto cultural y religioso, como hombres judíos, el hecho de que Jesús se llamara a sí mismo el Mesías, este concepto del Mesías tenía todo un contenido cultural y religioso. Entonces ellos esperaban
que el Mesías restaurara la nación de Israel, es decir, que estableciera una nación, un rey, que fueran independientes y tuvieran un territorio. Probablemente tenían una mezcla de verdades y expectativas nacionales y culturales, y esto era porque eran hombres judíos. Entonces, como decía, esta idea del Mesías tenía cierto contexto para ellos, tenía ciertas implicaciones culturales y nacionales para los discípulos de Jesús como varones y mujeres judías también, tenían ciertas implicaciones. A lo que voy es esto: ellos creían cosas correctas acerca de Jesús y conocían a Jesús de Nazaret, lo conocían, lo habían seguido, pero también tenemos que entender que también tenían ideas incorrectas acerca de quién era Jesús. Y esas ideas persistieron incluso después de su resurrección. E incluso si leemos otros relatos de la resurrección, vamos a darnos cuenta que incluso antes de ascender al cielo, los discípulos mismos hacen otra vez esta pregunta: ¿vas a restaurar el reino de Israel? Porque esperaban una liberación nacional, una liberación política, pero Jesús vino a hacer una liberación espiritual, más bien una liberación integral acerca del pecado, de la muerte. Entonces, tenemos que entender esto, que muchas veces cuando nos acercamos a Jesús, tenemos que entender que muchas veces cuando estamos experimentando circunstancias difíciles, tenemos cierto contenido cultural, tenemos una cosmovisión que está muy influenciada por la cultura en la que hemos crecido, por la familia en la que hemos crecido, y cuando tratamos de enfrentar esas situaciones y cuando tratamos tal vez de conjugarlas con lo que conocemos acerca de Dios, podría suceder que en ocasiones nos desilusionemos y sea difícil para nosotros encontrar esperanza en Dios, porque tenemos tal vez, sí es cierto, creemos cosas correctas acerca de Dios, pero probablemente también tenemos cosas incorrectas que creemos acerca de Dios, acerca de Jesús, y probablemente esas cosas sean las que nos hagan perder la esperanza. Otra cosa interesante acerca de los judíos es que en cuanto a la resurrección, los judíos creían en una resurrección que vendría al final de los tiempos. Por lo tanto, ellos no esperaban una resurrección inmediata acerca de Jesús, entonces no la esperaban. Y probablemente cuando recibieron la noticia de parte de las mujeres que Jesús había resucitado, para ellos fue difícil creerlo, porque no era algo que estaban esperando, eran escépticos. Era algo que probablemente ellos pensaran: eso es imposible, no es posible que eso suceda. Entonces, comenzamos a transportarlo a nuestras vidas. Muchas veces como cristianos, como decía, podemos tener ciertamente conocimiento correcto e ideas correctas acerca de Dios, acerca de Jesús, pero también tenemos que asumir que porque hemos crecido en un ambiente que obviamente no está dominado por la verdad bíblica, tenemos que asumir que también probablemente creemos cosas incorrectas acerca de Dios o acerca de Jesús. La mayoría de las personas tenemos una mezcla de verdades mezcladas con mentiras o mezcladas con cosas que simplemente no son bíblicas. Y muchas veces gran parte de nuestra vida y nuestro crecimiento en Jesús, muchas veces es aprender a separar estas dos cosas, quedarnos con lo que es verdadero y desechar lo que no es verdadero. Entonces, tenemos que entender que probablemente una de las cosas que contribuyen a que perdamos la esperanza o a que no podamos encontrar esperanza es este aspecto cultural o religioso. Hay muchas cosas que a veces como cristianos creemos que no son bíblicas. Y solamente para poner un ejemplo, muchos cristianos tienen la idea de que, y esta idea obviamente con un alto grado de superstición, de que si hacemos las cosas bien, entonces Dios está obligado a hacer que nos vaya bien en nuestra vida, y si hacemos las cosas mal, obviamente nos va a ir mal. Entonces, en alguna ocasión contaba la historia de un hombre que estaba yendo a la iglesia y me compartió que su deseo o la razón por la que estaba yendo a la iglesia es para que Dios restaurara su matrimonio. Había cometido una serie de errores en su matrimonio y ahora quería que Dios lo ayudara a que su esposa ya no le pidiera el divorcio. Entonces este hombre estaba yendo a la iglesia solamente para ver si Dios hacía un milagro.
Y cuando obviamente su esposa tomó la decisión de proceder con el divorcio, porque él había cometido muchos errores que habían dañado mucho la relación, y la esposa, que no era cristiana, decidió separarse. Y este hombre, completamente desilusionado acerca de Dios, dejó de ir a la iglesia, porque obviamente tenía una mezcla de cómo es acercarse a Dios y de lo que significa, o cómo Dios actúa, o cómo Dios es. Y el tener una mezcla de mentiras mezcladas con verdades ayudó a que este hombre perdiera la esperanza en Jesús y en su vida. Entonces, si tenemos una idea equivocada acerca de Dios, va a ser muy fácil que nos desilusionemos. Va a ser muy fácil que sea, o más bien va a ser difícil para nosotros encontrar esperanza. Y no solamente eso, sino que vamos a estar tomando las decisiones equivocadas, y eso va a traer consecuencias a nosotros. Es importante conocer y creer las cosas correctas acerca de Dios y acerca de Jesús. Y igual de importante es desechar las ideas incorrectas acerca de Dios y acerca de Jesús. Más adelante voy a retomar este tema cuando estamos hablando de cómo encontrar esperanza. El tercer aspecto de cómo perdemos esperanza es el aspecto del pecado. Leamos los versículos del 22 al 24. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Es bien interesante esta parte de la historia, porque estos discípulos le cuentan a Jesús, que todavía no sabían que era Jesús, no lo habían reconocido. Dice que algunas mujeres habían visto la tumba vacía, y estas mujeres habían dado las noticias a los apóstoles, a algunos de los discípulos. La tumba está vacía, el cuerpo de Jesús no está, y hemos visto a unos ángeles que nos han dicho que Jesús está vivo, ha resucitado. Y lo interesante de cómo lo cuentan esos hombres es que con lo que se quedaron ellos y sí, efectivamente, el cuerpo de Jesús no estaba. Entonces vemos que estos hombres no habían creído el testimonio de las mujeres que habían escuchado el mensaje de esos ángeles de que Jesús había resucitado. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué estos hombres no creyeron el testimonio completo de esas mujeres? ¿Por qué estos hombres no creyeron el testimonio completo de estas mujeres? Y probablemente podemos preguntarnos a nosotros mismos, en nuestra propia experiencia, ¿cuál pudieron haber sido aquellas cosas que nos hacían dudar de la resurrección de Jesús o del testimonio de los evangelios acerca de la resurrección de Jesús? Y podríamos pensar que estos discípulos eran nobles, podríamos pensar, no, es que ellos estaban esperando comprobarlo por ellos mismos, pero tenemos que considerar el aspecto del pecado. ¿Por qué ellos no creyeron el testimonio de las mujeres? Y una vez más está conectado también con el aspecto cultural, porque en aquella cultura, incluso en un juicio, el testimonio de las mujeres no era aceptado. Las mujeres tenían como un segundo lugar dentro de esta cultura, y tenemos que preguntarnos, ¿fue esto lo que tal vez parte de lo que influenció a estos discípulos de no creer el testimonio de las mujeres? Puede ser. Entonces tenemos que considerar el aspecto del pecado, el aspecto de que probablemente no fue porque no hay evidencia, sino tal vez porque estaban siendo orgullosos, tal vez simplemente por eso. Entonces, en nuestra propia vida tenemos que pensar lo mismo, o tenemos que asumir lo mismo, tenemos que recordar que el pecado ha tocado cada aspecto del ser humano, cada aspecto de la creación, y tenemos que considerar que en nuestras propias experiencias, al perder esperanza, el aspecto del pecado está presente. Está presente el hecho de que nuestros corazones tienden a alejarse de Dios, que tendemos a ser orgullosos y a no responder o a no querer responder a Dios. Entonces la pregunta a la que nos sentimos ahorillados ahora, ¿cómo entonces podemos encontrar esperanza en Jesús?
¿Cómo podemos encontrar esperanza en Jesús y qué papel juega la resurrección en este proceso de encontrar esperanza en Jesús? Vamos a ir leyendo Lucas 24, vamos a leer los versículos del 25 al 27. Entonces Jesús dijo: ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. ¿Cómo podemos encontrar entonces esperanza en Jesús? ¿Qué son aquellas cosas que nos pueden ayudar a nosotros en medio de experiencias difíciles, en medio tal vez del desánimo que estamos viviendo, en medio de la depresión? ¿Qué son aquellas cosas que pueden ayudarnos a encontrar esperanza? Bueno, una de esas primeras cosas es que podemos encontrar esperanza en su palabra y en su presencia. Y quiero mantener estas dos cosas unidas, en su palabra y en su presencia. Una de las cosas que vemos a lo largo de estos versículos que hemos estado leyendo es primero que eran dos discípulos que iban caminando junto a Emaús, que iban platicando acerca de las cosas que sucedieron acerca de Jesús. Y eso es bien importante. Me gustó una frase de Spurgeon que dice: cuando dos santos están hablando juntos, es muy probable que Jesús venga y se haga el tercero en la compañía. Habla de él y pronto estarás hablando con él. Y se me hizo bien padre esta frase: habla de él y pronto estarás hablando con él. Creo firmemente que lo que pasó en Emaús vuelve a pasar en nuestros días con el Espíritu Santo, que cuando hablamos de Jesús, cuando compartimos de Jesús, o cuando estamos hablando de Jesús con otros discípulos, con otros creyentes, el Espíritu Santo nos hace compañía y comienza a revelarnos un poco más acerca de Jesús a través de su palabra, a través de la oración, a través simplemente de la comunión unos con otros y la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos su palabra y tenemos su presencia. Si has estado pasando por momentos difíciles, es importante que podamos encontrar esas oportunidades para poder compartir unos con otros, para hablar unos con otros acerca de Jesús, y que al estar hablando acerca de Jesús, Jesús pueda entonces comenzar a hablar a cada uno de nosotros. Entonces no desaprovechemos cada momento para poder hablar juntos, para poder no solamente ponernos al tanto del día, sino poder hablar desde una perspectiva donde hablemos acerca de Jesús, donde cuando hablemos de nuestro día, no solamente hablemos de nuestro día, de las cosas que pasaron, sino como cosas que Dios está haciendo, cosas que Dios está permitiendo en nuestra vida y que podamos incluir o dejar entrar a Jesús en nuestras pláticas a través de su Espíritu Santo. Y nunca olvidar este aspecto de su presencia. Déjenme decirles, la palabra de Dios es sumamente importante. Por eso como Renuevo la Paz, como iglesia que pertenece al movimiento Calvary Chapel, creemos en la importancia de enseñar las Escrituras, de enseñar todas las Escrituras, capítulo por capítulo, verso a verso. Porque creemos que la palabra de Dios nos da esperanza. Porque en medio del caos, en medio de las dudas, en medio de la tristeza, la palabra de Dios nos trae esperanza. Nos recuerda acerca de las cosas que ya sabemos, acerca de las cosas que sabemos que son verdad. ¿Por qué es cierto? Porque las experiencias que vivimos, las vivimos en el presente, están aquí y están casi en tu cara, son cosas que están pasando, cosas que perdemos o seres amados que perdemos, o vemos la enfermedad frente a nuestros ojos, y muchas veces es fácil olvidar lo que ya sabemos, olvidar lo que ya hemos creído, olvidar aquello que nos da confianza. Y la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios nos corrige, nos enseña, nos lleva a toda la verdad. Y sobre todo porque no estamos solos, porque Jesús ha enviado a su Espíritu Santo que nos acompaña y que nos guía a toda la verdad. Entonces podemos encontrar verdad en su palabra y en su presencia. Después de haber resucitado, Jesús, en los 4 evangelios, incluso en Hechos, Jesús da lo que conocemos como la Gran Comisión. Envía a sus discípulos a ser más discípulos. Envía a sus discípulos y le dice, en Juan les dice, así como yo he sido enviado, yo los envío a ustedes. Y no solamente los envía, sino que les dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no solamente envía a sus discípulos, sino que les da poder, los capacita con poder a través del Espíritu Santo y les dice, voy a estar con ustedes siempre. Con el Espíritu Santo, al que Jesús llama el ayudador. En la palabra griega también es que Jesús usa es
paracleto, es decir, alguien que está al lado de nosotros. Entonces, esa es la esperanza que podemos encontrar, no solamente en su palabra, sino también en su presencia con nosotros. Otra cosa que nos puede ayudar a encontrar esperanza es al interpretar la vida a través de Él, interpretar la vida a través de Jesús. Y específicamente hablando en este pasaje, interpretar la vida a través de la resurrección de Jesús. Lo que Jesús hace con estos dos discípulos, camino a Emaús, dice que Jesús los guía a sus discípulos a través de las Escrituras. Está hablando de las Escrituras hebreas del Antiguo Testamento. Dice, explicándoles lo que las Escrituras dicen acerca de Él. Es decir, Jesús está de alguna manera interpretando las Escrituras a través de los lentes de quién es Él y de su resurrección. La resurrección de Jesús es una invitación a interpretar las Escrituras a través de Jesús, porque las Escrituras hablan acerca de Jesús. Así que, ¿qué hizo Jesús? Los guió a través de todas las Escrituras. Y como iglesia Renuevo Calvary Chapel, lo que hacemos es guiar a las personas a través de las Escrituras, explicando las Escrituras y cómo las Escrituras hablan acerca de Jesús. Porque Jesús no solamente cumplió las profecías, y las promesas de Dios. Jesús es el cumplimiento. La persona de Jesús es el cumplimiento de las profecías, es el Mesías prometido. Las diferentes personas que vemos en las Escrituras, la Biblia no las presenta como los modelos a seguir, porque son personas que fallaron igual como tú y como yo. Ciertamente hay muchas cosas que podemos aprender de ellos, pero están principalmente en la Biblia como personas que apuntan hacia Jesús. Todos ellos fallaron, aunque fueron hombres de fe, y sus vidas apuntan a Jesús. Y Jesús es, como lo hemos dicho muchas veces, Jesús es un mejor Abraham, Jesús es un mejor Moisés, Jesús es un mejor Josué, Jesús es un mejor Samuel, un mejor David. Es decir, Jesús es un mejor pastor, Jesús es un mejor libertador, un mejor conquistador, Jesús es un mejor sacerdote, Jesús es un mejor rey. Entonces Jesús es aquel en el cual encontramos las promesas de Dios cumplidas. Jesús es aquel en quien encontramos aquello que nuestras almas necesitan y que viene de parte de Dios. Jesús es el cumplimiento. La resurrección de Jesús no solamente es una invitación a interpretar las Escrituras a través de Él, sino también es una invitación a interpretar la vida misma a través de Jesús. Ponernos como lentes a la persona de Jesús e interpretar la vida a través de Él. Los tres grandes elementos de la cosmovisión bíblica, de la cosmovisión cristiana, son la creación, la caída y la restauración o la redención. Dios creó todas las cosas buenas, pero el pecado entró en el mundo y tocó y manchó cada aspecto de la creación. Pero la resurrección de Jesús inauguró la nueva creación de Dios, la redención de Dios. Dios está redimiendo todas las cosas. Dios está recreando todas las cosas. Entonces, somos invitados a ver la vida a través de Jesús. Somos invitados a reinterpretar la vida a través de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando pensamos en el sufrimiento, cuando pensamos en el dolor o cuando atravesamos esas experiencias, somos desafiados a verlas con nuevos ojos. Somos desafiados a ponerlas en la mesa y verlas a la luz de quién es Jesús, a la luz de su palabra, a la luz de lo que la Biblia nos dice acerca de Dios y acerca de Jesús, y reinterpretar estas cosas. ¿Qué significa el sufrimiento? ¿Qué significa el dolor? ¿Es realmente el sufrimiento algo solamente malo? ¿Es realmente el sufrimiento algo tan terminal? ¿O hay algo que podemos aprender del sufrimiento? Entonces, como discípulos de Jesús, somos llamados a repensar la vida. Somos llamados a repensar cada uno de los conceptos que ya queremos saber y ponerlos a la luz de quién es Jesús y descubrir su nuevo significado dentro de la nueva creación que Dios está llevando a cabo. Entonces, somos llamados, de hecho, a vivir en una nueva realidad. En la Gran Comisión, Jesús dice a sus discípulos: toda autoridad
me ha sido dada en los cielos y la tierra. Después de la resurrección, cuando Jesús va a enviar a sus discípulos, les dice, chicos, toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio me ha sido dado, me ha sido entregado por Dios. Toda la autoridad en el cielo y toda la autoridad en la tierra. Esta es la inauguración del reino de Dios. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Es decir, nuestras vidas, nuestra misión tiene que ser vivida bajo esta nueva realidad. Hay un nuevo rey y tiene toda la autoridad y nos ha dado una misión. Así que para poder recuperar la esperanza, hermanos, amigos, es necesario conocer a este Jesús. Es necesario conocer y creer la resurrección de Jesús e interpretar la vida bajo este nuevo concepto de que Dios está redimiendo al mundo. Dios está redimiendo todas las cosas. Por lo tanto, no hay nada que esté perdido. No hay nada nunca que realmente esté perdido. Finalmente, la tercera cosa que nos ayuda a recuperar la esperanza es al compartir y celebrar. Y es algo de lo que hablamos la semana pasada, así que no voy a tomar mucho tiempo. Vamos a leer Lucas 24, 28 a 35. Para entonces, ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Allí contaron a los 12 discípulos y los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado, de verdad se le apareció a Pedro. Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. La semana pasada compartía, y creo que no lo dije en el video, pero lo compartía con los hermanos de las iglesias en casa. Les decía que una celebración, creo que nos podemos dar cuenta en nuestra propia vida, una celebración no está completa si no lo hemos compartido con otra persona. Estoy seguro que la última película bien chida que viste, tuviste que compartirla con otra persona, tuviste que decirle a otra persona, oye, ¿viste esta película? Está bien padre. Porque la celebración está muy de la mano con este aspecto de compartir con otros. Y si tú no has compartido algo con alguien, realmente tienes que preguntarte, ¿realmente estoy celebrando esto? Porque si no lo has compartido, quiere decir que te está faltando algo en nuestra celebración. Entonces, estos discípulos, después de haberse encontrado con Jesús, cuando comenzaron a platicar acerca de la experiencia, dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando Jesús nos explicaba las Escrituras y cuando abría nuestra mente a cómo las Escrituras hablaban acerca de Él? Y es bien interesante porque ambos habían tenido la misma experiencia y en ese momento estaban experimentando lo mismo, y fue hasta después que pudieron hablar al respecto y que pudieron edificarse unos a otros hablando acerca de lo que había sucedido. Y eso pasa mucho cuando en comunión con otros creyentes, con otros discípulos, podemos compartir estas cosas. Y es bien importante poder compartir juntos y celebrar juntos, poder juntos animarnos a tener esperanza, poder juntos recordarnos lo que es verdad, compartir las experiencias que tenemos con Jesús y lo que conocemos de Jesús en su palabra. Dios se revela a sus hijos y se revela de forma distinta a cada uno de nosotros. Y es bien importante esa parte, porque cuando vemos, por ejemplo, este relato de cómo ellos estaban compartiendo, cómo después fueron a Jerusalén y estaban con los otros discípulos, y entre ellos, cada uno de ellos estaba compartiendo cuál había sido su experiencia con Jesús resucitado. Era como tomar un rompecabezas y poner las piezas juntas. Era como tomar la imagen más grande y poder juntar esas pequeñas piezas para poder ver la imagen completa. Y cómo lo que experimentaron las mujeres, cómo lo que experimentó Pedro y cómo lo que experimentaron estos dos discípulos de camino a Emaús era parte de una misma gran historia. Era parte de una misma persona, la persona de Jesús. Y eso mismo debe suceder con nosotros cuando nos juntamos como iglesia, cuando nos juntamos en iglesias en casa, cuando nos juntamos como familias a escuchar el mensaje,
o a simplemente a convivir, el poder tomar un tiempo para hablar acerca de Jesús, para tomar el tiempo para compartir con otros ese pedacito del cuadro más grande acerca de Jesús y poder juntarlo con el de los demás y poder tener juntos esa revelación de Dios, cómo Dios está revelando a cada uno de nosotros. Podemos aprender mucho de otras personas. Podemos aprender mucho de aquellos que están luchando actualmente con el sufrimiento, que están luchando con el dolor, que están pasando por circunstancias difíciles. Podemos aprender mucho de su experiencia con Dios, de cómo están pudiendo conocer a Dios de una manera más profunda a través de este viaje, tal vez de sufrimiento. Podemos aprender mucho de aquellas personas que han obedecido a Dios y que están dedicando sus vidas al ministerio, sus vidas al servicio a Dios o a prepararse. Las experiencias particulares que vienen con todas estas experiencias. Y somos bendecidos cuando escuchamos las historias de hermanos que están pasando por todo esto. Podemos aprender de aquellas madres que están experimentando la vida de ser pues, una madre que guía a su hijo a conocer a Dios, o a sus hijos a conocer a Dios, y que enfrenta las dificultades de la vida cotidiana, de la vida en familia, de la vida como madre, y podemos aprender algo acerca de esa experiencia en particular que probablemente no podríamos aprender de otra manera. Entonces, cada uno de nosotros es diferente, experimenta circunstancias diferentes y podemos experimentarlas de la mano con Jesús. Y no solamente eso, sino que podemos compartir con otros y podemos escuchar lo que otros comparten. Y tal vez eso es lo que necesitamos para poder recuperar la esperanza. Tal vez nosotros estamos simplemente encerrándonos en nuestro mundo y tenemos solamente esta pequeña fotografía acerca de Dios. Y tal vez hace falta juntarla con la otra pieza que tiene la otra persona. Y puede sonar raro y alguien podría decir, bueno, que no tenemos la imagen completa en la palabra de Dios. Es cierto, pero no me dejarás mentir que muchas veces cuando nos acercamos a la palabra de Dios, en ocasiones la interpretamos a través de los lentes de esta imagen pequeña que tenemos de Dios. Y muchas veces es necesario y muchas veces es de mucha ayuda cuando escuchamos a otros y cuando podemos completar esta imagen juntos como iglesia, porque Dios se revela a cada uno de nosotros de manera diferente. Y cuando juntamos nuestras experiencias con Dios, cuando juntamos esas historias de lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas, podemos ser bendecidos unos a otros. Así que esas son por lo menos 3 cosas que nos pueden ayudar a encontrar la esperanza una vez más. Podemos encontrar esperanza en su palabra y su presencia, al interpretar la vida a través de Él y al compartir con otros y celebrar. Así que no perdamos la oportunidad de hacerlo, especialmente ahora que nos estamos reuniendo como iglesias en casa o ahora que te estás reuniendo tal vez con tu familia. Puedan hacer esto y no dejen pasar la oportunidad de poder compartir, de poder ministrarse unos a otros, de saber que cuando están hablando acerca de Jesús, Jesús se hace presente y el Espíritu Santo está ahí en medio de ustedes y el Espíritu Santo trae paz y trae más conocimiento de la palabra de Dios y la importancia de bendecirnos unos a otros al compartir nuestra historia acerca de Jesús. Así que no perdamos la oportunidad para hacer esto. Probablemente alguien ahí en tu iglesia en casa, probablemente alguien ahí cerca de ti, probablemente alguien que está ahí mismo en tu casa, en el otro cuarto, alguien que está a un lado de ti, necesita esperanza. Y tú puedes brindar esa esperanza, simplemente al compartir juntos acerca de Jesús, al hablar juntos acerca de Jesús. No dejemos pasar la oportunidad y hagámoslo, porque podemos encontrar esperanza en Jesús. Déjame hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque podemos encontrar en ti esperanza, en tu vida, en tu muerte, en tu resurrección. Porque tú eres el Rey. Y te pedimos que por todas aquellas personas que pasan por momentos difíciles, que pasan por momentos de desesperanza, de depresión, que tú puedas hacerte presente en ellos y que tú puedas usarnos a nosotros también para poder bendecirlos. Así que permítenos tener esos momentos, esas oportunidades para compartir unos con otros, para estar juntos, para hablar acerca de ti y para experimentar tu presencia unidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.
Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.